Sección 1. Entendiendo el silencio. Un espacio para reflexionar. El silencio de nuestra hija puede ser una de las experiencias más desconcertantes y dolorosas que enfrentamos como madres o padres. En nuestra vida siempre hemos estado presentes para ella, guiándola, enseñándole, dándole nuestro amor. Entonces, ¿cómo es posible que, de repente, nos encontremos con la distancia, con el hecho de que ya no habla con la misma frecuencia o incluso de manera abrupta? ¿Es un rechazo? ¿Un castigo? Es natural sentir esa inseguridad, especialmente cuando los lazos emocionales han sido tan fuertes durante tantos años. Sin embargo, la realidad es más compleja y más profunda de lo que parece. A medida que envejecemos, el mundo emocional de los demás se convierte en algo que ya no podemos controlar de la misma manera que antes. A lo largo de la vida, las relaciones cambian, las circunstancias evolucionan, y las personas atraviesan etapas en las que necesitan un espacio para sí mismas. El hecho de que tu hija no te hable no es necesariamente una señal de que algo está mal contigo o de que te ha dejado de amar. De hecho, en muchos casos, este distanciamiento puede ser una respuesta a lo que ella misma está viviendo. Es importante entender que el silencio de nuestra hija podría no ser un ataque hacia nosotros, sino más bien una señal de que está lidiando con algo en su vida. Quizás se encuentra en una etapa difícil, atravesando una crisis personal, o simplemente está buscando su espacio para crecer y encontrar su propia voz. A veces, el silencio se convierte en una forma de procesar sentimientos, de tomarse un respiro para poder aclarar sus pensamientos y emociones. Este tipo de distanciamiento, aunque doloroso, también es una oportunidad para reflexionar. Como madres o padres, la tendencia natural es querer intervenir, dar consejos, tratar de corregir lo que parece un problema. Sin embargo, muchas veces lo mejor que podemos hacer es dar espacio y tiempo, tanto a nuestra hija como a nosotros mismos, para entender qué está ocurriendo en la relación y cómo podemos gestionarlo de una manera sana y respetuosa. Parece tan sencillo, ¿verdad? Pero en realidad resulta ser uno de los mayores desafíos emocionales de la vida. Aceptar que el silencio no siempre es malo y que no siempre necesitamos una respuesta inmediata. Aprender a vivir con esa incertidumbre y entender que la calma es a veces la mejor manera de ofrecer apoyo a quienes amamos. ¿Alguna vez te has sentido desconcertada por el silencio de tu hija? ¿Cómo has manejado esa distancia emocional? A veces, el primer paso hacia la sanación es simplemente reconocer que, aunque el silencio duela, también tiene el potencial de ofrecer claridad. Deja un comentario sobre cómo te has sentido al respecto. Me encantaría leer tu experiencia. A veces, en la vida nos enfrentamos a momentos en los que parece que todo se detiene. Es como si un telón se hubiera bajado entre nosotras y nuestras hijas, y nos quedáramos esperando que algo cambie, que todo vuelva a ser como antes. La distancia emocional puede ser desconcertante y nos hace preguntarnos si realmente hicimos algo mal o si hemos perdido el lugar que ocupábamos en sus vidas. La verdad es que este silencio o distanciamiento no necesariamente refleja un error, ni es un castigo hacia nosotras. Lo que muchas veces olvidamos es que al envejecer, nuestra presencia en la vida de los demás cambia y, aunque eso pueda doler, también es un proceso completamente natural. Vivimos en un mundo en el que las generaciones avanzan, donde los roles familiares se modifican y las personas, al crecer, necesitan espacio para poder redefinir sus propias historias. Es un fenómeno inevitable, un proceso de transformación que nos afecta tanto a nosotras como a nuestras hijas. Ya no somos las mismas que éramos hace 10 o 20 años, ni ellas, y eso está bien. El amor no desaparece porque la forma en que nos comunicamos cambie, ni porque las rutinas se modifiquen. Es un amor que se adapta, que madura con el tiempo. Hay algo profundamente sabio en este proceso, y aunque puede generar tristeza, también ofrece una hermosa oportunidad para aprender a estar en el momento presente. No siempre podemos esperar respuestas rápidas ni inmediatas a todo lo que nos ocurre, y esto incluye las relaciones.
Cuando sentimos que nos alejamos de nuestras hijas, lo mejor que podemos hacer es detenernos a observar sin juicio, sin prisa. La calma es una herramienta poderosa en esos momentos. Dar espacio no significa desamor, sino un acto de respeto por el camino que la otra persona está transitando. A veces, lo más valioso que podemos hacer por nuestra hija es permitirle respirar, encontrar su lugar y explorar su mundo sin presiones. Recuerdo a Elena, una madre de 72 años, que tras un largo periodo de silencio con su hija, comenzó a preguntarse si algo había salido mal. Durante meses se preocupó por cada palabra no dicha, por cada llamada que no se hacía. Pero un día, Elena se dio cuenta de que su hija, Carla, no se estaba apartando de ella, sino que estaba pasando por un momento difícil en su vida. Había comenzado una nueva etapa profesional y se sentía perdida en medio de todo el estrés y la presión. Elena, en lugar de imponer su presencia o preguntar continuamente qué pasaba, optó por esperar, sin presionar, sin cuestionar. Y en ese espacio, Carla pudo encontrar la calma para finalmente abrirse a su madre, compartir sus emociones y aliviar las tensiones que había estado guardando en su interior. El distanciamiento, en ese caso, fue solo una manifestación de algo mucho más profundo, un momento de crecimiento para ambas. Puede que este tipo de situaciones no siempre se resuelvan de manera tan clara, pero lo importante es recordar que el silencio, aunque incómodo, no tiene por qué ser un enemigo. A veces es simplemente una pausa necesaria para que cada persona pueda encontrar su centro y luego regresar al lugar en el que se siente más segura. En este camino de la vida, cuando nos enfrentamos a momentos de distanciamiento, ya sea con nuestra hija o con cualquier ser querido, lo primero que debemos hacer es aceptar nuestra vulnerabilidad, permitirnos sentir tristeza, pero también permitirnos no saber la respuesta inmediata. La respuesta no siempre está en hacer, sino en estar. Aceptar el proceso de cambio y adaptarse a él con serenidad es una de las lecciones más profundas que nos brinda el envejecimiento. No hay prisa por encontrar una solución ni por entender todo de inmediato. A veces solo se trata de esperar, de estar presentes de una forma tranquila sin exigir nada. Y, mientras tanto, podemos trabajar en nosotras mismas, dedicarnos a actividades que nos llenen de paz, que nos permitan cultivar nuestro bienestar. Porque cuando estamos en paz con nosotras mismas, esa paz se refleja en nuestras relaciones. En lugar de presionar o esperar respuestas inmediatas, aprender a confiar en el flujo natural de la vida, sabiendo que las cosas se resuelven a su propio ritmo, es un regalo que nos damos. Si alguna vez te has sentido confundida o perdida en medio de este tipo de distanciamiento, recuerda que lo más importante es que sigues siendo una madre amorosa, y ese amor no depende de la cantidad de palabras, sino de la calidad del espacio que estás dispuesta a ofrecer. Hay momentos en los que lo mejor que podemos hacer es dar ese paso atrás, observar, reflexionar y confiar en que el tiempo y el amor harán su trabajo. Como todo en la vida, las relaciones también atraviesan fases y cada fase tiene su valor. El distanciamiento temporal no es un final, sino un paso hacia una nueva forma de estar juntas. De este modo, puedes comenzar a ver el silencio no como una herida, sino como una oportunidad para redefinir lo que significa estar en paz con tu hija, incluso en los momentos de aparente lejanía. A medida que avanzamos en la vida, es natural que nuestras relaciones cambien, y eso incluye la relación con nuestras hijas. Puede que, con el paso de los años, nos encontremos en una etapa en la que ya no sabemos cómo abordar ciertos silencios o distanciamientos. Es fácil sentirse rechazada o perdida cuando no entendemos por qué la comunicación disminuye o se vuelve menos frecuente. Pero en realidad es importante recordar que estos cambios no siempre son el resultado de algo negativo o personal. A veces se deben a cambios biológicos y emocionales que ocurren dentro de cada individuo y muchas veces, más que un rechazo, es una señal de que nuestra hija está enfrentando sus propios procesos internos. Cuando las personas atraviesan momentos difíciles o cuando se encuentran en una etapa de transición, el cerebro y el cuerpo responden de manera distinta. Estos cambios pueden ser invisibles para los demás, pero dentro de cada uno de nosotros ocurren procesos profundos que afectan la manera en que nos comunicamos.
Para nuestra hija, el distanciamiento podría no tener nada que ver con nosotros, sino con lo que está viviendo internamente. La ansiedad, la preocupación por el futuro o simplemente el deseo de encontrar un espacio propio para procesar sus emociones pueden influir en su comportamiento. Y lo que es más importante, esto no significa que nos haya dejado de amar, sino que está transitando una etapa de su vida que requiere más introspección. Es crucial entender que el cerebro humano, especialmente con la edad, se vuelve más sensible a ciertos factores emocionales. La ansiedad, el estrés y las emociones complejas a menudo afectan la forma en que las personas se relacionan con los demás. Si nuestra hija está lidiando con estos sentimientos, puede que necesite tomar distancia de todos, incluso de las personas a las que más quiere. Y es aquí donde debemos aprender a ser pacientes, no solo con ella, sino también con nosotras mismas. La paciencia se convierte en una virtud aún más grande con los años, porque nos permite entender que las relaciones no siempre deben ser rápidas o inmediatas. Algunas requieren tiempo y espacio para crecer nuevamente. Recuerdo a Marta, una mujer de 70 años, que compartió su experiencia con el distanciamiento de su hija. Durante varios meses sintió que su hija había cambiado, que ya no estaba tan presente ni tan comunicativa. Marta pasó por una etapa de profunda tristeza, preguntándose si había hecho algo mal o si había algo en su comportamiento que había causado esa desconexión. Sin embargo, después de un tiempo, comprendió que su hija estaba pasando por una fase difícil en su vida profesional. El estrés y la carga emocional que su hija llevaba eran tan grandes que había dejado de comunicarse con todo el mundo, no solo con Marta. Fue entonces cuando Marta decidió no hacer nada, excepto ofrecerle su apoyo de una manera silenciosa, sin presionar. Y esa fue la clave, el espacio. Un mes después, su hija comenzó a abrirse, no porque Marta la presionara, sino porque vio que su madre estaba dispuesta a esperar y a brindarle un espacio de calma. Este tipo de experiencias nos enseñan que el distanciamiento no siempre es algo que necesitamos corregir o cambiar de inmediato. En lugar de ver el silencio como una amenaza, podemos empezar a verlo como una oportunidad para darle a nuestra hija lo que realmente necesita: espacio para ser ella misma. Como madres, a veces creemos que debemos hacer algo para resolver cada situación, pero muchas veces lo más sabio es permitir que las cosas sigan su curso, sabiendo que los lazos de amor no desaparecen por no hablar todos los días. En estos momentos, reflexionar sobre el proceso natural del envejecimiento también puede ser útil. A medida que las personas envejecen, se vuelven más conscientes de lo que realmente importa: la paz interior, el equilibrio emocional y la serenidad. Aprender a estar bien con nosotras mismas, incluso en la distancia, es uno de los grandes logros de la vida. En lugar de centrarnos en lo que no podemos controlar, podemos buscar maneras de encontrar paz en nuestra propia compañía, cultivando nuestras pasiones, nuestros intereses y nuestras amistades. Esto no solo nos ayuda a nosotras, sino que también mejora la forma en que nos relacionamos con los demás, porque cuando estamos en paz, esa paz se irradia hacia el exterior. Piensa en esto: ¿cuántas veces hemos intentado resolver todos los problemas de los demás solo para darnos cuenta de que lo que realmente necesitan es tiempo y espacio? Este principio es igual de aplicable a nuestra relación con nuestras hijas. En lugar de apresurarnos a llenar el silencio con palabras, podemos aprender a apreciar el tiempo juntos, sabiendo que, al igual que la vida misma, las relaciones tienen sus ciclos. No siempre estaremos tan cerca como antes, pero eso no significa que el amor se haya ido, solo ha cambiado su forma de expresión. Es importante que te hagas una pregunta: ¿estás dispuesta a permitir que las relaciones se transformen sin forzarlas, sin poner expectativas sobre ellas? A veces, la clave está en soltar, en no exigir una respuesta inmediata, sino en confiar en que la vida encontrará su camino. Este es un proceso delicado, pero profundo, y a medida que envejecemos, es un regalo que nos damos a nosotras mismas: la capacidad de esperar con calma, de dar espacio sin temores y de vivir en armonía con lo que es.
A veces, cuando nos encontramos frente al distanciamiento de nuestras hijas, nos surge la sensación de que hay algo que debemos hacer para corregir la situación, algo que pueda restaurar la cercanía que antes existía. Pero, en realidad, una de las mejores cosas que podemos hacer es dar un paso atrás, observar y esperar. Esto no significa rendirse, ni mucho menos, sino que se trata de permitir que el proceso se desarrolle de manera natural, con el respeto por los tiempos de cada uno. Al igual que las estaciones cambian, las relaciones familiares también siguen ciclos. En lugar de intentar forzar la situación, lo más sabio es aceptar que en algunos momentos lo mejor es no intervenir. La paciencia entonces se convierte en nuestra aliada más poderosa. Tómate un momento para pensar. ¿Qué pasa si en lugar de presionar para que las cosas cambien, simplemente las dejas ser? Imagina que te permites descansar, tanto tú como tu hija. Al hacerlo, puedes crear el espacio necesario para que la relación se reconfigure de manera más armoniosa. Este tipo de enfoque no es un abandono, sino un acto de amor, porque a veces el amor más profundo es el que sabe esperar, el que no exige respuestas inmediatas. Te contaré la historia de Marta, una mujer de 68 años que durante un largo tiempo se sintió desconectada de su hija. Marta, llena de amor y deseos de acercarse, no comprendía por qué su hija había comenzado a alejarse. No había una razón clara, pero Marta sentía un vacío que la inquietaba. Sin embargo, en lugar de presionar a su hija, decidió cambiar su enfoque. Comenzó a dedicarse más a sí misma, a retomar actividades que había dejado de lado en su juventud, como la pintura y las caminatas por el parque. En este proceso, Marta descubrió una paz interna que hacía mucho no experimentaba. Un día, su hija la llamó. No fue una gran charla, pero fue un primer paso. Marta entendió que al ocuparse de sí misma, sin cargar de expectativas a su hija, había creado un espacio más saludable para la comunicación. Este pequeño cambio en su actitud permitió que, poco a poco, la relación comenzara a sanar. Marta no buscaba una solución rápida ni esperaba un cambio inmediato. Sabía que las relaciones, como los seres humanos, tienen sus tiempos. A veces lo que más necesitamos no es la acción constante, sino la quietud y la comprensión. Y cuando aprendemos a cuidarnos a nosotras mismas, lo que generamos es un entorno más propicio para la reconciliación. A veces las respuestas no llegan rápidamente, pero eso no significa que no lleguen. En lugar de apresurarte a encontrar soluciones, permite que el proceso fluya de manera natural. Cada paso que das, por pequeño que sea, cuenta. Y en esos momentos de espera, es posible que descubras nuevas formas de conectar con tu hija. No desde la necesidad de que todo se solucione de inmediato, sino desde la aceptación de que, en algunos momentos, todo llega a su debido tiempo. Con el paso de los años, todos experimentamos cambios, tanto en nuestra manera de ver la vida como en nuestra forma de relacionarnos con los demás. A medida que envejecemos, las expectativas que teníamos sobre las relaciones familiares también evolucionan, y lo que antes nos parecía esencial ahora puede verse desde una nueva perspectiva. A veces, el distanciamiento que sentimos con nuestras hijas no es un abandono, sino una oportunidad para redescubrirnos a nosotras mismas. A menudo, nuestra primera reacción al sentir que nos alejamos de ellas es preguntarnos qué hemos hecho mal, qué pudimos haber hecho diferente para evitar esa distancia. Pero es importante recordar que las relaciones, como la vida misma, atraviesan diferentes etapas. No siempre es necesario hacer algo para arreglar las cosas de inmediato. A veces, el cambio más significativo ocurre cuando nos permitimos estar en paz con lo que está sucediendo. No todo en la vida requiere una solución rápida. En muchas ocasiones, lo mejor que podemos hacer es dar espacio para que las emociones y los pensamientos se asienten, tanto en nosotras mismas como en nuestras hijas. El silencio o la distancia no son necesariamente señales de que algo está mal. Pueden ser simplemente el reflejo de que cada una está atravesando un proceso interno que requiere tiempo y reflexión. Con este entendimiento, podemos comenzar a ver el distanciamiento como una oportunidad para dar paso a una nueva forma de conectar, una que esté basada en la comprensión y el respeto mutuo. Hay algo hermoso en aceptar que nuestras relaciones no siempre se mantienen igual, pero eso no significa que se estén rompiendo.
Al contrario, muchas veces el amor se transforma y se adapta a las nuevas circunstancias, y es en este proceso donde encontramos la verdadera sabiduría. Una historia que ilustra este proceso es la de Ana, una madre de 74 años, que vivió una experiencia de distanciamiento con su hija durante un par de años. Ana sentía que su hija la había dejado de lado, y eso le causaba un profundo dolor. Pasaba sus días pensando en lo que podía haber hecho mal, en las veces que no estuvo allí cuando su hija la necesitaba. Pero con el tiempo, Ana comenzó a darse cuenta de que, tal vez, no se trataba de un error suyo, sino de un momento en la vida de su hija en el que necesitaba separarse para encontrar su propio camino. Ana, en lugar de insistir en recuperar la relación a su manera, decidió darle el espacio necesario, sin presionar, pero siempre con un corazón abierto. Durante ese tiempo, Ana se dedicó a sí misma, comenzó a explorar nuevos intereses y a conectarse más con sus amigas y familiares. Un día, después de varios meses, su hija se acercó a ella, más tranquila y dispuesta a compartir lo que había vivido. Ese reencuentro, que para Ana parecía tan lejano, llegó de manera natural, cuando ambas estuvieron listas. Este proceso no fue rápido, ni estuvo exento de dolor, pero lo que Ana aprendió en ese tiempo fue invaluable. El tiempo y el espacio que le dio a su hija no solo permitió que su hija volviera a su vida, sino que también fortaleció su propia resiliencia y amor propio. Al final, lo que Ana descubrió fue que el amor verdadero no se mide por la cantidad de veces que hablamos, ni por la proximidad física. El amor profundo se cultiva en la paciencia, en el respeto por el proceso de cada uno y en la capacidad de mantenerse firme en nuestra propia paz, incluso cuando las circunstancias nos retan. Este tipo de sabiduría no llega de un día para otro y no siempre es fácil de practicar. Sin embargo, a medida que nos hacemos mayores, aprendemos que la vida es mucho más rica cuando dejamos de forzar las cosas y permitimos que sigan su curso. Las relaciones, como todo en la vida, tienen sus ciclos, y lo que ahora parece distante puede convertirse con el tiempo en una conexión aún más fuerte. No tengas miedo de permitir que el tiempo haga su trabajo. A veces, lo mejor que podemos hacer es simplemente estar presentes para nosotras mismas, cuidar nuestra salud emocional y confiar en que, en el momento adecuado, todo encontrará su camino.